Bueno, bien, vamos a continuar con el tema de oscilaciones amortiguadas. En este caso, pues voy a resolver algunos ejemplos o algunos problemas a manera de ejemplo. En la última ocasión, pues tratamos el tema de las oscilaciones amortiguadas, en donde es un sistema, pues, que está sometido a una fuerza, eh, re- es una fuerza retardadora llamada F sub R mayúscula, a la cual voy a incorporar a mi sistema realizando sumatoria de fuerzas para obtener esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Vimos que para eso pues tengo que apoyarme de la ecuación auxiliar para poder determinar las raíces, y en este caso pues reescribo mi ecuación de esta forma, en donde los coeficientes se definen así. Recuerden que B es el coeficiente de amortiguamiento. En ese sentido, pues tenemos nuestra ecuación auxiliar para la ecuación diferencial de segundo orden, en donde podemos identificar dos raíces utilizando la ecuación cuadrática. Pudimos estudiar bajo estas raíces tres casos. El primero es cuando lambda cuadrado o el factor de amortiguamiento al cuadrado menos la frecuencia natural del sistema o la frecuencia del sistema sin amortiguamiento al cuadrado es mayor que cero. En este caso, pues se asume que siendo eso mayor que cero, el coeficiente de amortiguamiento es muy grande o es incluso mayor que la raíz cuadrada del producto de K y K por M. Eso quiere decir que el coeficiente es grande en comparación con la constante de fuerza del resorte. En este caso, pues lo que se va a observar es simplemente un sistema que disminuye en su amplitud rápidamente. Y la ecuación que caracteriza ese comportamiento es esta que está por acá. El caso 2, pues es cuando es un amortiguamiento que se llama crítico, cuando esta, esta razón entre lambda cuadrado y omega cuadrado es igual a cero, resultando en un comportamiento similar al anterior. En ese anterior, pues el caso es sobreamortiguado. En este caso de amortiguamiento crítico, pues la ecuación que resulta o el comportamiento del sistema se basa en esa ecuación. Y el caso 3, que es el caso de nuestro interés, es cuando eh, el cuadrado del factor de amortiguamiento menos el cuadrado de la frecuencia angular es menor que cero. O sea, en este caso B es pequeño, el coeficiente de amortiguamiento es pequeño comparado con la constante del resorte. Y ese es un caso práctico, pero es algo que se observa fácilmente en un sistema que está oscilando. Pues bajo esta consideración, las raíces de la ecuación auxiliar son complejas. Al sustituir en, en la solución propuesta, pues es algo que yo mencionaba en el video anterior, que recomendaba estudiar la parte de ecuaciones diferenciales, donde se analiza las ecuaciones de segundo orden, en este caso con coeficientes constantes, eh, donde yo propongo una solución que es del tipo e a la mx, siendo m las raíces de una ecuación llamada ecuación auxiliar, que viene de la sustitución de esa solución en la ecuación diferencial. Muy bien, entonces en ese sentido, pues ya podríamos establecer esas raíces en esa solución propuesta y tenemos esta solución pues general con esos coeficientes C1 y C2 que dependen por supuesto de las condiciones iniciales. Entonces establecimos que dadas condiciones iniciales, posición en t igual a 0 y velocidad en t igual a 0, yo puedo reescribir mi solución de esta forma, donde puedo identificar un omega prima como la frecuencia del sistema amortiguado, que por supuesto es diferente a la que conocíamos anteriormente.
Siempre y cuando pues esa amplitud y ese ángulo de fase se definen a través de estas expresiones. Muy bien, entonces no lo mostré en el video anterior, pero un sistema amortiguado, pues en este caso un sistema subamortiguado, donde el coeficiente de amortiguamiento es pequeño en comparación con la constante del resorte, pues es un sistema que presenta movimiento armónico y que su amplitud disminuye en el tiempo. Entonces lo vamos a apreciar aquí en este video, en donde se observa que la energía cinética más potencial tiene un valor inicial, pero va disminuyendo en el tiempo. Entonces es porque está presente ese vector color negro que es la fuerza de fricción. Así que ese es el caso del sistema subamortiguado, donde el coeficiente de amortiguamiento B es menor comparado con la constante del resorte. Muy bien. Entonces, por aquí quería mostrarles también, en el caso del sistema subamortiguado, cuál es el gráfico, cuál es el comportamiento que se observaría en el tiempo. Obviamente es bajo un valor de amplitud inicial, la cual va disminuyendo en el tiempo. Entonces existe una función aquí envolvente que es directamente proporcional a E a la menos lambda t, donde lambda es el factor de amortiguamiento. Entonces aquí se puede apreciar ese factor de amortiguamiento como la razón entre B y 2 veces la masa del objeto que está oscilando. Entonces aquí finalmente pues tenemos los tres casos. La curva en color rojo es el caso sobreamortiguado, en el cual yo tengo un coeficiente de amortiguamiento muy grande, ¿verdad? En el caso de la curva color negro es el caso crítico, donde yo tengo que la frecuencia angular natural del sistema es igual a la frecuencia, al factor de amortiguamiento, lambda. Y la color azul es cuando el amortiguamiento es bajo la consideración que el coeficiente de amortiguamiento es menor en comparación con la constante de fuerza. O sea, el amortiguamiento es, el sistema sufre un movimiento subamortiguado. Muy bien, entonces aquí podemos ver en esta simulación, podemos apreciar aquí los tres casos. El sistema sobre amortiguado, para comenzar, que es un sistema en el que la fricción hace que el sistema no oscile, pues se observa que la amplitud de lo que ocurriría disminuye considerablemente hasta alcanzar el cero en el infinito. Entonces la fricción no hace que el sistema vaya hacia el otro extremo y regrese, sino que ahí nomás se detiene. En el caso crítico, pues el sistema presenta también fricción, pero no permite que haya oscilaciones. Entonces eso es cuando el coeficiente, el factor de amortiguamiento es igual a la frecuencia del sistema. Y cuando tengo un movimiento subamortiguado, pues sí ocurre oscilaciones, pero la amplitud disminuye en el tiempo. Y ese es el caso que nos interesa en, en los ejemplos que vamos a realizar. Así que vamos pues a comenzar con este número 1, donde nos piden demostrar que la ecuación del movimiento para el sistema subamortiguado puede escribirse de esta forma, donde la amplitud es igual a esa expresión y aproximadamente igual a la que conocimos anteriormente, tanto para el ángulo de fase y la amplitud. En el caso del sistema masa-resorte sin amortiguamiento. Entonces aquí se observa que esas últimas expresiones son iguales si ese factor de amortiguamiento es igual a 0. Así que vamos a partir, por supuesto, de la solución general que habíamos determinado anteriormente. Entonces vamos a comenzar por acá con esto. Bueno, sabemos que el sistema subamortiguado que tenía la ecuación diferencial según la derivada de la posición
con respecto al tiempo más este factor, perdón, entre la masa por la primera derivada con respecto al tiempo más factor K entre M por X es igual a 0, pues tenía una solución general para el caso número 3. Era cuando lambda cuadrado menos omega cuadrado es menor que 0. Eso quiere decir que lambda cuadrado o lambda como tal es menor que omega, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues en ese caso es cuando B, aquí lo podemos escribir, B entre 2M es menor que la raíz cuadrada de K entre M. Quiere decir que ese factor de amortiguamiento lambda es menor en comparación con la constante del resorte. Entonces la solución en este caso pues ya se conoce, esa solución general que se había escrito preliminarmente era de esta forma, era la menos lambda t por el producto del coeficiente C1 por el coseno de la raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo más C2 por el seno de la raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo. Y esa es la solución general de la cual vamos a partir para poder demostrar que se puede compactar de esta forma. Entonces, vamos a comenzar tomando en cuenta las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Posición en t igual a 0 y velocidad en t igual a 0, de sub 0. Entonces vamos a derivar la expresión para encontrar la velocidad de t es igual a menos lambda t, la primera función por la derivada de la segunda, la derivada de toda esa función que están entre llaves. En este caso sería menos de 1 raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el seno de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo más C2 raíz cuadrada omega cuadrado menos lambda cuadrado por el coseno en este caso. Omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo. Más la derivada de la primera función por la segunda. En este caso la derivada de la primera comienza con un signo menos por la regla de cadena, a la menos lambda t por el producto de la segunda función. En este caso es la función tal y como está ahí. Omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo. Aquí vamos a mejorar un poco la escritura de esto más. C2 por el seno de omega cuadrado menos lambda cuadrado, raíz cuadrada por tiempo. Muy bien, entonces es una expresión algo extensa, así que la vamos a simplificar un poco. A la menos lambda t. En este caso vamos a separar seno y coseno. Vamos a comenzar con el seno. Menos C1 por omega cuadrado menos lambda cuadrado menos lambda C2 por el seno de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo. Luego vamos a considerar la otra función coseno como C2 omega cuadrado menos lambda cuadrado menos lambda C1 por el coseno de omega cuadrado menos lambda cuadrado. Y esto por el tiempo. Y aquí se cierra pues los corchetes. Muy bien. Entonces ahora podríamos identificar acá
esto de la siguiente forma. Vamos a reescribir esto como, vamos a intercambiar los términos. En este caso vamos a comenzar con coseno. En este caso sería C2 por raíz cuadrada omega cuadrado menos lambda cuadrado menos lambda C1 por el coseno omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo menos el término con seno C1 omega cuadrado menos lambda cuadrado más lambda C2 seno de raíz cuadrada omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo. Vamos ya, los corchetes. Muy bien, entonces, en ese sentido, pues sabemos que en t igual a 0, esto es b sub 0, y evaluando vemos que esto pues resultaría en 1 para la función exponencial y solo el primer término de todo lo que está entre corchetes, así que solo queda sobrevive el coeficiente, que en este caso es C2, raíz cuadrada omega cuadrado menos lambda cuadrado, menos lambda C1. Muy bien, entonces, si nosotros tomamos la ecuación para la posición y evaluamos en t igual a 0, pues nos vamos a dar cuenta que x de 0, que es x0, es igual a c1, porque solo sobrevive el primer término, ya que el coseno de 0 es igual a 1. Este término es 1 y este otro es 0. Entonces podríamos considerar eso para poder sustituirlo precisamente en esta expresión. O sea, esto sería igual a C2 raíz cuadrada omega cuadrado menos lambda cuadrado menos lambda x sub 0. Y bien, en ese sentido, pues finalmente, pues tenemos que C1 es igual a x sub 0 y que C2, despejando de la ecuación que tenemos arriba, es igual a b sub 0 más lambda x sub 0 entre la raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado. Muy bien, esos son los coeficientes. Ahora, sustituyendo en la ecuación de x de t, pues vamos a tener a la menos lambda t por x sub 0, que era c1, coseno, omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo, más la expresión de c2. O sea, b sub 0 más lambda x sub 0 entre omega cuadrado menos lambda cuadrado. Esto es por la función seno de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo. Bien, entonces, teniendo eso, pues vamos a hacer una consideración, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a tomar en cuenta que x sub 0 es igual a por coseno de phi y que toda esta expresión b sub 0 más lambda x sub 0 entre raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado va a ser igual a menos a seno de phi. Bueno, si sustituimos esto, que si lo vamos a hacer aquí a un costado, vamos a encontrar que nuestra expresión ahora voy a copiar solo para que no perdamos acá nuestra idea de esto. Copiar, lo voy a tomar en cuenta aquí. Podríamos partir de esta idea para pues continuar con esto. En este caso, pues al sustituir encontramos que esto se puede escribir como e a la menos lambda t por el coseno de raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo más un ángulo de fase. Esto sí,
obviamente, bajo estas sustituciones, es igual a x sub 0 cuadrado más x sub 0 más lambda, perdón, velocidad, en este caso es velocidad sub 0, lambda x sub 0, entre omega cuadrado menos lambda cuadrado al cuadrado. Y el ángulo de fase es igual a la tangente inversa de menos b sub 0 más lambda x sub 0 entre x sub 0 por omega cuadrado menos lambda cuadrado. Muy bien, ¿de dónde vienen esas expresiones? Pues simplemente de resolver para A y Phi en las ecuaciones que utilicé para sustituir. Y eso pues me va a permitir utilizar la propiedad de la identidad trigonométrica para la suma de ángulos, ¿verdad? Al poder incorporar aquí en como x sub 0 a coseno de phi y esta expresión como menos a seno de phi. Entonces eso me permite compactar la expresión en un solo coseno con suma de dos términos, que este es el primero, donde es el primero y este otro es el segundo. Entonces, para poder encontrar A y Phi, pues simplemente tengo que resolver este sistema de dos ecuaciones. Así que eso es algo que se puede hacer. Entonces, bueno, aquí solo para terminar con esta idea, AE a la menos lambda T se considera una amplitud de amortiguamiento, ¿verdad? La cual disminuye obviamente en el tiempo por este factor negativo, ¿verdad? La cantidad 2pi entre omega cuadrado menos lambda cuadrado se denomina cuasi período. Y la cantidad omega cuadrado menos lambda cuadrado raíz cuadrada entre 2pi se denomina cuasi frecuencia en hertz, por supuesto. Muy bien, si se considera lambda mucho menor que omega, entonces se puede tomar en cuenta que, eh, pues por supuesto, omega es muy grande en comparación con lambda, por lo que A se puede aproximar a la ecuación que ya conocíamos. B sub 0 entre omega al cuadrado para amplitud y el ángulo de fase, en este caso bajo una consideración aproximada, tangente inversa de menos B sub 0, X sub 0, omega, ¿verdad? Ya que ese factor de amortiguamiento pues es muy pequeño, entonces esto hace que sea despreciable y se pueda simplificar. Entonces este es en el caso pues, vamos a tomarlas en cuenta para el caso subamortiguado, ¿verdad? Por supuesto cuando en lambda cuadrado menos omega cuadrado es menor que cero. O sea, omega cuadrado es mucho mayor que lambda cuadrado. Muy bien. Entonces, pues aquí ya queda demostrado cómo poder llegar a esa forma para una forma más compacta, ¿verdad? Para esta solución que se había encontrado para el sistema subamortiguado, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer este ejemplo del Serway, el número 46, en donde un péndulo con una longitud de 1 metro, y vamos a anotar acá, 1.0 metros, se libera desde un ángulo inicial, teta inicial de 15 grados. Y esto que se libera, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad, en este caso angular o la velocidad tangencial, vamos a poner velocidad tangencial,
es igual a 0. Entonces, después de 1000 segundos, eh, su amplitud se reduce por fricción a 5.5, o sea, la amplitud en 1000 resulta ser 5.5 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la razón B entre 2m? Y esto, pues, obviamente es el factor de amortiguamiento, así que lo vamos a escribir como factor de amortiguamiento. Muy bien. Entonces vamos a comenzar aquí reconociendo que la amplitud, o en este caso, pues la función que describe este movimiento va a ser de este tipo. La función de amplitud aquí es a la menos lambda t por el coseno de omega cuadrado menos lambda cuadrado por t más phi. Y esto va a ser en radianes. Donde, por supuesto, teta sub a va a ser igual a el valor inicial al cuadrado más toda esta expresión, que en este caso sería velocidad angular inicial, porque ahora es posición angular, por entre omega cuadrado menos lambda cuadrado. Esto al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, en este caso, pues como la velocidad angular inicial es igual a 0, ya que se libera, como dice el problema, entonces esto va a ser igual a, o aproximadamente igual, porque vamos a tomar en cuenta el caso subamortiguado, en donde lambda es mucho menor que omega. Entonces, en este caso lo podemos considerar como teta sub 0, que es 15 grados, ¿verdad? Por simplicidad. O sea, obviamente la velocidad angular es 0 y este factor hace que esto sea aproximadamente igual a 0, ya que si se considera como un valor como tal, entonces ya la ecuación se vuelve compleja. Entonces vamos a tomar en cuenta, recuerden, que en el caso subamortiguado podemos trabajar con estas expresiones, tanto para la amplitud como el ángulo de fase, que están definidas, por supuesto, en esta ecuación que está aquí arriba. Muy bien, entonces, sabiendo eso, pues podremos encontrar la, la amplitud en milisegundos, ¿verdad? Evaluado. Esto tiene que ser 5.5 grados. Entonces ya sabemos aquí que el ángulo inicial, que es 15 grados, corresponde a la amplitud de oscilación inicial. Entonces, sabiendo eso, pues podemos tomar aquí el caso de sería 15 grados a la menos 1000 veces el factor de amortiguamiento, igual a 5.5 grados. Despejando, podemos incorporar logaritmos naturales en ambos lados, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando con esta función de amplitud. Entonces, ese factor de amortiguamiento pues va a resultar en menos 1 entre 1000 por el logaritmo natural de 5.5 grados entre 15 grados. Y esto resulta en 1.003 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. Y finalmente, pues esa es la respuesta para este ejercicio. Entonces, esto es un caso muy práctico, ¿no? Se puede encontrar el factor de amortiguamiento con medir la amplitud que va a tener después de determinado tiempo. Ahora vamos a hacer este ejemplo que es del RESNIC de la quinta edición, donde tengo un movimiento armónico amortiguado. En este caso, pues tenemos un sistema que mostramos aquí en la figura de la derecha, donde
se somete a amortiguamiento. Entonces, la masa que va a oscilar tiene un valor de 1.52 kilogramos y la constante de fuerza de 8.13 newton por metro. Se observa que el sistema tiene la presencia de una fuerza retardadora, ¿verdad? Por estar aquí con este pistón dentro de una sustancia viscosa con un factor de amortiguamiento B, que tiene un valor de 227 gramos por segundo. Muy bien. Entonces aquí pues podemos definir una fuerza retardadora como menos B por la velocidad. En este caso es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces aquí establece que suponga que el bloque es empujado a una distancia de 12.5 y es liberado. X sub 0, 12.5 centímetros. Y si se libera, la velocidad inicial es igual a 0. Entonces estas son condiciones iniciales. ¿Para qué? Para encontrar la amplitud y el ángulo de fase. Entonces, en inciso A me piden calcular el tiempo o el intervalo de tiempo requerido para que la amplitud disminuya a una tercera parte de su valor inicial. Y en el inciso B, ¿cuántas oscilaciones hizo el bloque en este tiempo o el objeto en ese tiempo? Bueno, entonces en primer lugar, pues vamos a considerar que el factor de amortiguamiento, que es B entre 2M, va a ser igual a 227 por 10 a la menos 3 kilogramos, porque esto tiene que estar en unidades del sistema internacional, entre dos veces la masa, 2 por 1.52 kilogramos. Y esto va a ser 0.0746 segundos a la menos 1. Este es el factor de amortiguamiento. Entonces, sabemos que la ecuación de movimiento de este sistema, en el cual vamos a asumir que es su amortiguado, es a e a la menos lambda t por el coseno de omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo más phi, en donde también es una función de la amplitud por el coseno, tal y como lo estamos especificando acá. Entonces es donde aquí tengo que enfocar mi interés sobre esa función de amplitud. En este caso, pues va a ser a de t igual a e a la menos lambda por t. Es decir, evaluado, esto va a ser a e a la menos 0.0746, que es el factor de amortiguamiento que puedo determinar por el tiempo en el cual voy a determinar que la amplitud decae a una tercera parte del valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? En este caso sería a e a la menos 0.0746 por 0, ¿verdad? Entonces se sabe que esto es igual a 1 y el valor de a se cancela, por lo que yo pudiese aquí escribir que esto se puede aplicar logaritmo natural a ambos lados, 0.746 por delta t igual al logaritmo natural de un tercio, que va a ser un valor negativo. Entonces, ese tiempo que toma para que la amplitud decaiga una tercera parte de su valor inicial es 14.726 segundos. Muy bien, ese es el inciso A. Entonces, ahora vamos a correr un poco este que es el siguiente ejemplo que vamos a resolver aquí. A ver si podemos moverlo para resolver el inciso B, donde consideramos el caso de y lo vamos a anotar, considerando que
En el caso del movimiento amortiguado, la frecuencia angular de oscilación cambia así. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Es una cuasi frecuencia que habíamos llamado como omega cuadrado menos lambda cuadrado, ¿verdad? Para el caso omega cuadrado mayor que lambda cuadrado, que es subamortiguado. Muy bien, entonces, si lo tomamos así, vamos a hacer que esto sea aproximadamente igual a omega cuadrado. Perdón, en este caso omega, porque se cancela el cuadrado. Así que vamos a tomar el caso eh, subamortiguado con esa frecuencia y vamos a tomar la aproximación. Así que lo vamos a hacer con el periodo primado o el cuasi periodo, 2pi entre omega prima, es decir, 2pi entre omega cuadrado. Bueno, en este caso, pues omega cuadrado es la raíz cuadrada de k entre m, así que si es omega al cuadrado es 8.13, que es la constante del resorte, entre 1.52 kilogramos, menos lambda cuadrado, que en este caso es menos 0.0746 al cuadrado. Y esto pues es 2.7182 segundos. O sea, ese es en este caso, el periodo para determinar cuántas oscilaciones se, se cumplen en el tiempo en el que la amplitud decae un tercio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, cantidad de oscilaciones en el tiempo delta t. Entonces, esto es delta t entre t prima. Y eso es aproximadamente 5.417 segundos. O sea, el sistema, después de haber disminuido su amplitud una tercera parte del valor inicial, eh, ha cumplido con 5.41 oscilaciones completas. Así que si consideramos el caso aproximado, donde esto es 2pi entre omega, o 2pi por raíz cuadrada de m entre k, en este caso, ¿verdad? Que es 2.7167, que es muy parecido al valor anterior, solo para demostrar que al final es casi lo mismo. La cantidad de oscilaciones en ese tiempo delta t, que se reduce a una tercera parte del valor inicial, delta t entre t, es aproximadamente 5.4205 segundos. Perdón, estas son oscilaciones, esto no tiene que llevar unidades. Entonces, de esta forma, pues se sabe que pues estos periodos son casi iguales, ¿verdad? Dado que el sistema es subamortiguado, donde el factor de amortiguamiento es muy pequeño en comparación con la constante del resorte. Bueno, entonces vamos a terminar con este ejercicio, a ver si lo podemos resolver, solo que voy a, voy a tomarlo aquí a un costado por el espacio. Aquí, vamos a resolver por acá. Muy bien, entonces vamos a ver si manejamos el mismo tamaño de, ok, acá. Muy bien. Entonces dice, un sistema en movimiento amortiguado involucra un objeto que tiene una masa de 1.91 kilogramos y una constante de resorte de 12.6 newton por metro. Entonces imaginen ustedes el típico sistema masa-resorte en posición horizontal
el cual va a tener una fuerza de fricción aquí, fuerza retardadora entre la superficie y el objeto, una constante de fuerza M, K, perdón, y una masa M. Entonces, la fuerza de fricción o la fuerza retardadora, por supuesto, ya sabemos que es igual a menos B por la velocidad, coeficiente de amortiguamiento por la velocidad. Inicialmente este oscila con una amplitud de 26.2 centímetros. Entonces, debido al amortiguamiento, la amplitud decae a 3/4 partes, o sea, la amplitud después de cierto tiempo, ¿verdad? Que en este caso es 4 veces el periodo, porque es después de 4 ciclos, decae a 3/4 partes de su valor inicial. Entonces, lo vamos a poner el valor anterior como el valor inicial. Muy bien, eso es después de 4 ciclos completos. Entonces, inciso A, ¿cuál es el valor de la constante del coeficiente de amortiguamiento? Y el inciso B, ¿cuál es la energía que se pierde en ese tiempo, durante esos 4 ciclos? Muy bien, entonces vamos a comenzar aquí tomando en cuenta pues lo siguiente, que la ecuación de movimiento de este sistema es esta, m cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo más phi, ¿verdad? Donde esto puede escribirse como una función de la amplitud, función del tiempo, por el t más phi. Muy bien, entonces ya sabemos aquí que lambda es igual, o el coeficiente de amortiguamiento, la constante, o el factor de amortiguamiento es igual al coeficiente de amortiguamiento entre 2 veces la masa, y que omega es la frecuencia del sistema sin amortiguamiento, ¿verdad? Entonces la función A de t, pues es la que me va a servir en este caso, para el inciso A, amplitud en función del tiempo, A sub 0, E a la menos lambda t. Entonces, considerando B entre 2m por 4 veces el periodo, pues esto tiene que ser 3/4 partes del valor inicial. Entonces, aquí pues podemos simplificar esto y ver que esto se simplifica a menos, en este caso sería menos 2 B entre M por el periodo, ¿verdad? Que sería el periodo primado, igual al logaritmo natural de 3/4. Entonces, ustedes recuerden que esta es una frecuencia que está caracterizada por este factor, es una cuasi frecuencia. Entonces, por ahí también se define el cuasi periodo, ¿verdad? Entonces, ese periodo primado es el cuasi periodo, que es 2pi entre la cuasi frecuencia. Entonces, acá la cuasi frecuencia, que es omega cuadrado menos lambda cuadrado, va a ser igual a k entre m menos b entre 2m al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, vamos a considerar todo esto para poder escribir nuestra ecuación final. Menos 4pi por b entre 2m, perdón, b entre m, igual a la cuasi frecuencia por el logaritmo natural de 3/4. Esta es la ecuación que venimos arrastrando desde arriba. Esto va a ser igual a 8pi al cuadrado por b entre 2m al cuadrado igual a k entre m menos b entre 2m al cuadrado por el logaritmo natural de 3/4 al cuadrado. Eso es lo que se relaciona con la cuasi frecuencia de la expresión anterior. Entonces, si continuamos aquí simplificando, pues esto va a ser 8 al cuadrado, que es 64 por pi cuadrado, más el logaritmo natural,
Esto va a tener que elevarse al cuadrado de 3/4 por, en este caso lo vamos a escribir entre paréntesis. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Sería b entre 2m cuadrado igual acá entre m, factor de logaritmo natural de 3/4 al cuadrado. Entonces finalmente simplifico, bueno, despejando para este término b entre 2m, vamos a tener que esto es igual a raíz cuadrada de 8.6422 por 10 a la menos 4, raíz cuadrada. Sustituyendo para la masa, que la masa es 1.91 kilogramos, vemos que el factor del coeficiente de amortiguamiento resulta en 0.1123 kilogramos por segundo. Muy bien. Esa es la respuesta para el inciso A. Para el inciso B, pues vamos a considerar la diferencia de energía entre el valor inicial y 4 ciclos después. Entonces, el valor final, que es 4 ciclos después, menos el valor inicial. Esto, pues, ustedes saben que la energía es un medio de K por la amplitud al cuadrado, un medio de la constante del resorte por la amplitud, que en este caso es A sub 0, E, menos lambda por 4 veces el periodo, que en este caso es el tiempo sobre el cual voy a evaluar, al cuadrado, menos un medio de K por A sub 0 al cuadrado. Bien, entonces sabemos que el coeficiente de amortiguamiento con el factor de amortiguamiento con el coeficiente de amortiguamiento que recién encontramos, va a resultar en 0.1123 kilogramos por segundo entre 2 veces la masa, 1.91 kilogramos. Y esto es 0.029 segundos a la menos 1, que es un valor muy pequeño, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos apreciar. El periodo, que es 2pi entre omega primado, que es el cuasiperíodo, función de la cuasifrecuencia, 2pi entre K entre M menos lambda cuadrado. Y esto es 2pi entre 12.6, que es la constante del resorte, K, Newton por metro, entre la masa, que es 1.91, vamos a obviar las unidades, menos el factor de amortiguamiento que encontramos, 0.029 al cuadrado. Esto va a ser en segundos, vamos a dejar así en segundos, y esto es aproximadamente 2.4464 segundos. Muy bien. Entonces, ya sabiendo eso, pues lo vamos a sustituir aquí en la expresión que tenemos. Así que la diferencia de energía o la pérdida va a ser igual a un medio de K, que es 12.6 newton por metro, por, en este caso, la amplitud inicial, 26. Esto sale como un factor común, 26.2 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado por esta función, a la menos 2 por el factor de amortiguamiento, 0.029 por 4 por el periodo, el cuasi periodo, ¿verdad? 44.64. Y esto es menos 1, porque fue el factor común lo que obtuve. Al final el resultado de la pérdida de energía es menos 0.1872 joules. Esa fue la energía que se perdió finalmente después de 4 ciclos completos, en donde la amplitud disminuye a una tercera parte del valor inicial, a 3/4 partes, perdón. Bueno, entonces ya con estos problemas ya podemos entender un poco más sobre el movimiento armónico amortiguado.
Así que lo que continúa es el movimiento armónico forzado, que lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Así que hasta la vista.